Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV, como siempre, transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta desde la fábrica recuperada IMPA, la primera fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras del país. Y vamos a arrancar este noticiero contando una noticia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no, Rodri? Así es, esto tiene que ver con lo que tuvo lugar hoy en la legislatura porteña. Estamos hablando de una movilización donde decenas de organizaciones sociales expresaron su desacuerdo con un proyecto de ley. Sí, un proyecto de ley que se aprobó hoy por la tarde. Estamos hablando de la Ley de Integración Productiva e el Impulso al Trabajo en Barrios Populares, popularmente conocida como Ley Pharmacity. Y bueno, se aprobó por 30 votos positivos, 21 votos negativos y una abstención. Allí el gobierno de la ciudad con esta ley se compromete a eximir de impuestos a aquellas empresas que se instalen en barrios populares que cuentan ya con leyes de reurbanización, ¿no? Es decir, no solamente en la Villa 31, también conocida como el barrio Padre Mujica, sino también en otras villas de la ciudad, como por ejemplo la 20 de Lugano. Y además también otra de las razones por las cuales los vecinos y vecinas y también las organizaciones sociales mostraban su desacuerdo tiene que ver con que, bueno, esto fue otro ejemplo de estas consultas sin ningún vínculo, estas consultas que no son vinculantes, ¿no? Es porque la reunión para consultar al respecto se va a dar recién en una semana. Sí, estaba programada para el 7 de junio, se debatió la ley 5 días antes, ¿no? Hoy se debatió, jueves 2 de junio se debatió y se aprobó esta ley. Bueno, una modalidad que nos tiene acostumbrados y acostumbradas ya, ¿no? El gobierno de la ciudad a no debatir con quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, a debatir en la legislatura porteña de forma express, un lugar donde ya tiene obviamente los votos asegurados, y a priorizar de alguna manera el negocio por sobre los derechos de quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para hablar sobre esta ley y sobre este tema estamos en comunicación con Karina López Monja. Ella es integrante del Frente Patria Grande y también del Frente Popular Darío Santillán. ¿Cómo estás, Karina? ¿No te escuchamos? A ver. Buenas noches, ¿ahí se escucha? Ahí se escucha perfectamente. Karina, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar hoy en el Noticiero Popular. En principio, preguntarte cuál es tu opinión sobre esta ley, ¿no? Bueno, hoy estuvimos movilizando las distintas organizaciones populares, distintos movimientos, comerciantes también de estos barrios frente a la legislatura para rechazar el proyecto que finalmente fue aprobado. Y en primer lugar decir que tiene la ley ya sancionada un nombre mentiroso, ¿no? Habla de la integración productiva, el impulso al trabajo en los barrios populares, cuando justamente lo que genera es lo contrario. Lo que estamos hablando es de que se puedan asentar estas grandes empresas en los barrios populares, en la 20, en la Rodrigo Bueno, en el Playón de Chacarita, en el barrio Padre Mujica, sin pagar impuestos, es decir, con una exención de impuestos y de alguna manera generando una competencia desleal para los pequeños comerciantes, para las unidades productivas que hoy funcionan en estos barrios y que ya están trabajando, ¿no? Cuando estamos hablando, la hemos llamado popularmente la Ley Pharmacity, justamente porque estamos hablando de grandes empresas que pueden instalarse ahora en los barrios con estos beneficios. Y una de las discusiones que hoy se dio en la legislatura, que dieron los legisladores y legisladoras del Frente de Todos, tiene que ver con esto, es que las empresas hoy pueden asentarse en estos barrios. No es que está prohibido, no es que tienen un impedimento, sino lo que se está haciendo es generarle más beneficios a quienes más ganancias tienen en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, lo que hace es nuevamente aumentar la concentración, aumentar la desigualdad en la ciudad, perjudicando específicamente a los vecinos y vecinas que no fueron consultados, que se discutió a espaldas de los vecinos y vecinas de los barrios populares y que justamente por eso hoy estuvimos frente a la legislatura tratando de que, sin efecto, ¿no? Sin éxito, que escuchen la voz de quienes viven en esos barrios y quienes van a ser perjudicados justamente con esta ley. Karina, vos decías que con esta ley lo que se propone el gobierno de la ciudad es
de alguna forma, bueno, bajo distintos eufemismos, incluir a los vecinos y vecinas, darle entrada a nuevas empresas y también nombrabas esto de la competencia desleal, ¿no? Porque en los barrios hay carnicerías, hay almacenes y demás, y ahora, bueno, con esto le darían más beneficios a los que más tienen, ¿no? A cadenas, etcétera. Y vos hablabas también de esto de la competencia desleal. Siempre estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, que cuando un mantero, ¿no? Que el gobierno de la ciudad siempre los persigue, cuando un mantero se instala, lo señalan algunos comerciantes de competencia desleal. En este caso sería al revés. ¿Cómo ves cuál es la visión que tienen los vecinos y vecinas del barrio al respecto? ¿Has podido hablar al respecto? Sí, primero genera mucha bronca. A ver, cuando hablamos de competencia desleal, el gobierno de la ciudad tiene una vara distinta para los grandes sectores económicos con los que cogobierna y con los sectores populares. A los manteros los desaloja con violencia y a los bares de los centros, de las zonas céntricas de la ciudad, les permite armar en el medio de la vereda la posibilidad de que tengan más mesas y que más clientes se puedan acercar. Es decir, el mismo espacio público que para algunos está vedado, para otros está permitido y se le dan todas las posibilidades y las herramientas. Es decir, debería ser igual para todos y para todas, pero lo que sucede es justamente lo contrario. Para quienes menos tienen, para quienes necesitan fomentar esas unidades productivas, fortalecer esos pequeños comercios, que les ha costado muchísimo estos 2 años de pandemia poder sostenerse y hoy de repente lo están pudiendo hacer, lo que se hace es generarle la imposibilidad de hacerlo, porque para las unidades productivas, para los sectores de la economía popular, para las pequeñas y medianas empresas, no hay ningún tipo de ayuda, ni herramienta, ni crédito, ni nada que se le parezca, y sin embargo para las grandes empresas hay exenciones impositivas, ¿no? Es la misma lógica con la que generaron los distintos distritos en la ciudad, el distrito de las artes, el distrito del vino, el distrito de la industria, en fin, una lógica que tiene que ver con no tener un Estado ausente, sino tener un Estado bien presente para acompañar los negocios de los que más tienen en la ciudad de Buenos Aires. Karina, ustedes mencionan también en la crítica que están implicadas tierras que son de nación. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre esto? Bueno, efectivamente, son 4 de los barrios que están en proceso de urbanización, de integración urbana, y en ese sentido se está hablando de tierras fiscales justamente donde se puedan asentar. Nosotros hemos planteado esto como uno de los debates. Y el otro punto, Luciana, que nosotros planteamos con mucha claridad en el reclamo que hicimos hoy y que no fue escuchado, que fue desoído, tiene que ver con que se garantice la escucha a esos vecinos y vecinas en las mesas que existen y en los espacios institucionales que existen en los barrios populares. Es decir, se supone que cualquier tipo de proyecto de estas características debería pasar primero por las mesas de urbanización y las mesas participativas de cada uno de los barrios. Esto no sucedió y tampoco se discutió cuáles empresas, en todo caso, qué rubros deberían ser necesarios para esos barrios populares. No, se trata de que las empresas directamente puedan asentarse con estos beneficios y por eso el rechazo tan fuerte que en los barrios de los que estamos hablando, en el barrio Padre Mujica, en la 20, en el Playón de Chacarita, como en la mayoría de los barrios populares, hay un proceso muy fuerte de economía popular, de comercialización en la calle, de alimentos, de pequeñas y medianas empresas o pequeños comercios que se han asentado y que hoy corren el riesgo justamente de desaparecer. Este proceso de grandes empresas o algo que se vende como el progreso, porque hoy en la legislatura se escuchaba con mucha fuerza por parte del oficialismo, por parte de los funcionarios de la reta, de cómo esto iba a generar más consumo, más empleo, mejorar el barrio. Bueno, ya tenemos la experiencia de qué pasa cuando las grandes empresas o se habla del progreso del barrio. Lo hemos visto en el barrio de La Boca, en donde muchos vecinos y vecinas se han tenido que ir, han tenido que cerrar sus negocios o han tenido que dejar de alquilar porque realmente ya no lo podían frente a esa competencia desleal que justamente generan estas grandes empresas. Así que por eso el rechazo y el reclamo después de sancionada la ley va a tener que ver con que la discusión se dé en los barrios y se pueda avanzar en otro de los puntos que hoy no se está discutiendo y que tiene que ver con una ley que ya tiene 2 años, que tiene que ver con el fomento a la economía popular,
que se sancionó hace ya casi 2 años y que nunca se ha aplicado, ¿no? Que no se ha hecho nada desde el momento de la sanción de la ley. Karina, justo una de las preguntas que teníamos como para hacerte era esta. ¿Cómo ves lo de, digamos, este avance que ahora va a beneficiar a grandes empresas, pero sin embargo, en estos barrios que están en proceso de urbanización, donde en algunas ocasiones quizás a veces faltan hasta los servicios básicos, pero le dan lugar para grandes grupos concentrados? ¿Qué tipo de progreso es el que se puede entender desde la concepción de estos proyectos del gobierno de la ciudad? ¿Es un proyecto inclusivo, excluyente? ¿Cómo lo ves? Es un proyecto excluyente, es un proyecto en donde se vuelve a hablar de garantizar lo que se puede garantizar en otros barrios, o de que empresas que hoy no están en barrios populares estén, cuando hoy efectivamente en muchos de estos barrios, de estos 4 barrios, pero de la mayoría de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, hay más del 20-30% de familias que todavía no tienen acceso al agua potable o a la electricidad, o que tienen una situación de precariedad en el servicio de tendido eléctrico y que hay fallos judiciales que tienen más de 10 años. Han fallecido familias y vecinos justamente por la precariedad del tendido eléctrico y de la situación de cloaca, y sin embargo la respuesta es poner una gran empresa y darle beneficios impositivos. Frente a esto entendemos que es un proceso de exclusión, pero que además de excluir, lo que genera es mayor concentración. Los que se la llevaron en pala durante todo este tiempo van a seguir concentrando, van a seguir generando más ganancias, mientras que quienes pudieron sobrevivir, hicieron esfuerzos para seguir adelante durante estos años, van a tener mayores dificultades y hoy no tienen ninguna herramienta, ¿no? En este proceso y en este proyecto de ley que se sancionó hace 2 años, que hablaba del fomento de la economía popular, de las unidades productivas, desde ahí a hoy no existió presupuesto, no existieron herramientas, no existieron capacitaciones y no existieron créditos. Es decir, no existió absolutamente nada. El gobierno de la ciudad tiene un discurso en relación a los barrios populares, a la protección de las más humildes, y sin embargo en la realidad pasa justamente lo contrario. Karina, para cerrar, te quería preguntar muy brevemente, vos decías recién que sobre este caso no hubo ninguna participación de las y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Preguntarte si en general sucede esto, digamos, si no hay participación, si no hay mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad. No, realmente está siendo muy difícil, no hay ningún tipo de diálogo con el gobierno de la ciudad. Lo hemos visto en las últimas semanas, cuando frente a un reclamo gremial de los trabajadores y trabajadoras cartoneras, la respuesta fue la violencia, ¿no? La respuesta fue la represión y la detención de los trabajadores cartoneros, y esa empieza a ser la respuesta del gobierno de la ciudad. Preocupa, genera bronca, genera indignación, pero sobre todo impotencia, porque después de tantos años de peleas en función de que se genere diálogo y los debates en el marco democrático, parece que el gobierno de la ciudad gira aún más a la derecha y la respuesta termina siendo siempre la policía en vez del diálogo para generar respuestas concretas a la situación económica que estamos viviendo. Karina, te agradecemos por estos minutos, seguramente estaremos tomando contacto en otra oportunidad. Te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo a ustedes, hasta luego. ¿Nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte y seguimos con más Noticiero Popular. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? Argentina trabaja con más velocidad porque elige avanzar con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Primero la gente. Argentina Presidencia. Creo que es fundamental pensar en una política coordinada que haga que justamente el Estado tenga ese lugar de regulación, porque si no lo que pasa es que las empresas terminan definiendo cuál es el negocio, quiénes entran, quiénes juegan, y los que no les parece o que les pueden hacer alguna competencia o sombra, aunque sea así de chiquitita,
cierran la puerta. Me parece que ese es un campo más de disputa, un campo más donde las organizaciones necesitamos ir a disputar esto que se llama el mercado, que hay una porción, digamos que nosotros tenemos que decir que lo podemos dar sin fines de lucro porque en realidad estamos tratando de llegar a un servicio que es un derecho y consideramos un derecho y una puerta de entrada, como bien decía Natalia, a otros derechos, ¿no? que se nos ven vedados si no tenemos internet. Y me parece que mientras más se vayan fortaleciendo estas experiencias y empecemos también a disputar esos lugares, es que vamos a poder ir avanzando en poder tener una comunicación más democrática. La cultura y el cine nacional están en grave peligro. No exagero. Con la vuelta del FMI en 2017 se sancionó la Ley 27.432, parte del pacto fiscal que le puso fecha final a la cultura nacional tal cual la conocemos. El 31 de diciembre de este año dejan de existir los fondos específicos que subsidian al cine, al teatro, a la música, a las radios y televisiones comunitarias, a las bibliotecas populares, por todo el país. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Se vacía el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, INT, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Y que nos quejemos como pueblo. Se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Está en riesgo lo que miramos, cómo nos miramos y lo que queremos mostrar. Se pierde la posibilidad de avanzar en un cine que sea independiente, federal, inclusivo y con perspectiva de género. Se pierde el apoyo a la producción, a los festivales nacionales e internacionales, a la exhibición de películas de ficción y documental. Desaparece la posibilidad de narrarnos como sociedad, de construir identidades propias. En el origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. La soberanía audiovisual y cultural son un derecho. No pueden ser un botín de guerra. Nuestro trabajo tampoco. Tenemos que defenderlo unides. Y de la ciudad de Buenos Aires nos vamos a la provincia de Jujuy, porque allí estuvimos con Milagro Sala, la dirigente política y social de la Tupac Amaru, que ya tiene más de 6 años presa a manos del gobernador Gerardo Morales. Y allí estuviste vos, Rodri. ¿Cómo la viste a Milagro? Así es. Bueno, la dirigenta está todavía gestionando. La Tupac nos contó que sigue activa, por supuesto, aunque, bueno, los emblemas que han sido las obras, los centros culturales, los polideportivos y las viviendas
están en algunos casos no solo paralizadas, sino también han sido destruidas por Gerardo Morales. Recordemos que ella está presa días después de que asumiera Mauricio Macri la presidencia y también Gerardo Morales la gobernación de Jujuy. La detuvieron por organizar una manifestación frente a la plaza central allí en San Salvador de Jujuy, y en la manifestación lo que se pedía era la continuidad de 20.000 puestos de trabajo para trabajadores y trabajadoras de la provincia, ¿no? Así es, un poco esto es lo que nos cuenta ella en este primer fragmento que vamos a ver ahora. Nos relata la parcialidad de la justicia en Jujuy, nos cuenta que hay una grave situación en cuanto a justicia y una persecución principalmente a la protesta social. Es una hermosa provincia que pudimos conocer, Jujuy, pero también una de las más desiguales de nuestro país y por supuesto que esto es lo que motiva a muchas organizaciones sociales a exigir, a pedir, a luchar para terminar o amainar esta desigualdad. Y la respuesta del Poder Judicial y de Gerardo Morales es la persecución. Así que esto es lo que nos cuenta un poco en esta primera parte. Bueno, vamos a verlo entonces. Lamentablemente en Jujuy hoy están procesados con contravenciones. Creo que el 80% de las organizaciones sociales, el 90% de los sindicatos estatales, y digo como ATE, como CTA, como los compañeros de UPCN, como los compañeros UTEP, los compañeros docentes, que son de sede, los compañeros de ADEP, que son los maestros, y otros compañeros más de otros sindicatos. ¿Y por qué están procesados con la contravención? Porque muchos de los compañeros salen a pedir aumento salarial. El aumento salarial, lamentablemente, en Jujuy dieron el 10%, cuando a nivel nacional dieron cerca de un 50, 55%. El mínimo que dio fue el 45% del pedido de los sindicatos, ¿no? Pero acá se dio el 10% y encima te lo hacen en 3 cuotas. Es horroroso lo que se vive en Jujuy, porque la desocupación avanza, avanza mucho la deserción escolar, avanza mucho, lamentablemente, la droga, el robo, y te da bronca, ¿no? Y te da bronca porque Jujuy es una provincia donde tiene 3 ingenios de azúcar. Tiene litio, tiene mineral, que lo sacan por Chile para elaborarlo. Aquí en Jujuy lo sacan bruto, no. O sea, que la mayoría de los que trabajan en esa mina son de Chile o son de Bolivia. No hay trabajadores casi argentinos, ¿no? El Hirschung, que es el elaborado de la basura. También tenés los pequeños productores, tenés tabaco, en Palpalá tenés hierro, que es el Alto Los Zapla. O sea, con todo lo que te vengo diciendo, Jujuy tendría que ser una provincia rica y sin deuda. Y lamentablemente hoy somos una provincia con mucha deuda, ¿sí? Y somos una provincia pobre. Para la nación nosotros le significamos, en voto no le significamos nada, pero sí en cuestiones de negocio, en cuestiones de plata, en cuestiones no quiero decir otras cosas porque después van a salir a decir, Milagro dijo esto, y duele.